Abran su Biblia, por favor, a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Y como ya oramos por el estudio, vamos a entrar de lleno en él. Hoy estoy muy emocionado por el estudio que les traigo, porque la verdad de las cosas es que entre más estudio la palabra de Dios, entre más estudio la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, y veo todo lo que los apóstoles escribieron y los evangelistas escribieron en el Nuevo Testamento, puedo ver más claramente cómo el plan divino de Dios no fue algo que puso en efecto de repente o cuando el hombre cayó, sino que ya tenía un plan establecido a través del cual iba a redimir a la humanidad. La otra cosa que me emociona mucho es que me doy cuenta que Dios escogió al pueblo de Israel precisamente para a través de ese pueblo traernos al que un día iba a ser el Redentor, que es Jesús. Ahora, pudiéramos tratar de entender por qué Dios escogió al pueblo de Israel, y la verdad de las cosas es que nunca lo vamos a entender. Lo único que podemos decir es que porque Dios es soberano y porque el pueblo de Israel fue el que le gustó para traer al mundo al Mesías, es la única razón por la que lo escogió. Él mismo le dice al pueblo de Israel que no lo escogió porque era algo especial o porque era rico o porque tenía algo que ofrecer. Lo escogió simplemente porque, como dice mi papá, porque le dio su regalada gana. Y saben que Él es Dios y nosotros no. Y gloria a Dios que escogió a alguien a través del cual enviar al Mesías para que nosotros pudiéramos ser redimidos y pudiéramos acercarnos a Él. Amén. Entonces el Señor escogió al pueblo de Israel, ¿sí? Y puedo ver a través de lo que he estado estudiando en el libro de Éxodo y lo que ya estudiamos en el libro de Génesis, que Dios ha estado haciendo hasta lo imposible por revelarse a sí mismo al pueblo de Israel y por revelarles a ellos el plan que tenía para la salvación del mundo. Y vamos a ver hoy algo muy especial, porque creo que va a abrir nuestros ojos a lo hermoso que es el plan de Dios. Y cómo ese plan que ideó para poder traer a Israel y hacerlo su pueblo, es el mismo plan que se desenvuelve a través del Nuevo Testamento y lo usa para hacer de nosotros también parte de ese pueblo. Es algo que debe de llenarnos de gozo y de seguridad, porque podemos ver entonces que Dios, el plan que Dios tiene, es un plan como dice en el libro de Jeremías, es un plan para bien, es un plan en el cual Él quiere traer vida eterna y quiere traer salvación y quiere traer comunión con su pueblo. Israel, como nos dice Pablo en el libro de Romanos, primero los judíos, pero luego también a los gentiles. Entonces hoy en el capítulo 20, ¿qué capítulo dije? 25 de Éxodo. Vamos, para agarrar el hilo del estudio, vamos a comenzar a leer en el versículo 21 para acordarnos de lo que vimos, versículo 1, para acordarnos de lo que vimos la semana pasada. En el capítulo 25, versículo 1 de Éxodo dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, la tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. El versículo 8 dice: y harán un santuario en mi honor y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Habrán también un arca de madera de acacia de 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Le fundirás 4 anillos de oro y se los pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un costado y 2 anillos en el otro. Harás unas varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos en los costados del arca y con ellas llevarás el arca. Las varas no deben quitarse del arca, sino que quedarse en sus anillos.
En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Vamos a dejarlo ahí, vamos a quedarnos ahí y vamos a ver los primeros 16 versículos, comenzando con el versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo. Noten primero lo que dice: y harán, con toda la ofrenda que había él pedido que trajeran, harán un santuario en mi honor y yo habitaré en medio de ellos. Noten, primero pide que se le haga un santuario. La razón por la que se pide que se haga un santuario es porque Él es santo. Hemos visto a través de los estudios que hemos tenido y a través de todas las enseñanzas que hemos recibido que Dios es un Dios santo. Y Él necesitaba tener un santuario en el cual Él pudiera estar junto con su pueblo, pero al mismo tiempo separado de Él. ¿Por qué? Porque ellos eran pecaminosos. Porque ellos eran hombres imperfectos que no podían tener comunión con Dios y Dios no podía tener comunión con ellos. Entonces por eso manda hacer este santuario, por eso manda hacer este tabernáculo, como se le llama. Porque Él quiere habitar en medio de ellos, quiere habitar con ellos. Y lo que podemos ver aquí es que Dios siempre ha querido tener una relación personal con su pueblo. ¿Sí? Me llena de coraje, por así decirlo, como me imagino que el Señor Jesucristo se llenaba de coraje cuando la gente religiosa quería hacer de la relación con Dios precisamente eso, una religión, un juego de reglas, una tabla de mandamientos y no una relación con Él. Porque aunque Dios les dio la ley a los judíos, podemos ver que antes de darles la ley, les pide que construyan este santuario, este tabernáculo, y les dice que quiere que lo construyan para habitar en medio de ellos. Ahora, podría empezar a describir todo lo que vamos a ver aquí, pero quiero que se den una idea visual de lo que esto era. ¿Me pueden mostrar la primera foto, por favor? Esta es una pintura que se hizo de lo que el tabernáculo era. Y vamos a ver todos los componentes del tabernáculo, el cerco que se mira alrededor, vamos a ver el altar que se puso afuera del tabernáculo, vamos a ver el lugar en donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar dentro del tabernáculo, vamos a ver el lugar santo, vamos a ver el lugar santísimo y hoy vamos a comenzar a ver los muebles que Dios les dijo que pusieran en el tabernáculo. Porque todo ello tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo de alguna manera. Y todo ello va a reflejar a nosotros y nos va a dejar ver que Dios tenía un sistema a través del cual Él quería que su pueblo viviera cerca de Él. Ahora, como pueden ver, ahí hay muchas tiendas alrededor del tabernáculo y es porque el tabernáculo fue puesto en el mero centro del campamento de Israel. El Señor quería estar en el corazón de su pueblo. El Señor quiere estar en nuestro corazón. Él quiere ocupar el lugar principal de nuestro ser. Nuestro corazón, en donde está la sede de nuestros sentimientos, en donde está nuestra voluntad, en donde está todo aquello que de alguna manera nos hace seres humanos que podemos sentir, podemos expresar amor, recibir amor, podemos expresar bondad, recibir bondad. Ese corazón que no es necesariamente el músculo que nosotros conocemos como corazón, sino la sede de todos nuestros sentimientos. Hoy en día hay una réplica exacta de lo que el tabernáculo en el desierto fue. Me muestran la siguiente foto, por favor. Esto, de hecho, es una réplica del tamaño actual que era el tabernáculo y está en un parque en Israel, en el sur de Israel, que se llama Timná. Yo tuve el privilegio de estar en ese tabernáculo. Y una de las cosas que yo quería ver era ir detrás del tabernáculo, porque detrás del tabernáculo es en donde está el lugar santísimo, ¿sí? Es el lugar en donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar y solamente una vez al año. Y yo quería ver lo que estaba allá adentro, porque lo que está allá adentro en el lugar santísimo, que es lo que vamos a ver hoy, el arca del pacto. No les voy a mentir, cuando fui a ver lo que había atrás del tabernáculo, fui con miedo detrás del tabernáculo. Porque la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que cualquiera que entrara al lugar santísimo sin ser su lote, sin ser su tiempo de entrar como sacerdote, moría. E inclusive si el sumo sacerdote entraba, pero entraba de una manera indigna, el Señor
lo fulminaba inmediatamente. Entonces fui con cierto temor, pero como pueden ver no me sucedió nada, aquí estoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia y porque todo eso era una imagen de todo lo que iba a suceder. Pero es emocionante estar en ese lugar, ver ese altar en donde los animales se sacrificaban, ver el lugar en donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al tabernáculo, ver todos los muebles que están dentro, como les digo, que vamos a describirlos uno por uno, no hoy, pero en el transcurso de nuestro estudio. Pero note lo que dice ahí: yo habitaré en medio de ellos. O sea que en el tabernáculo Dios estaría en medio de ellos. Quiero que piensen en esto. Dios está en los cielos, es infinito, es grandísimo, gigantesco. No podríamos nosotros imaginarnos el tamaño de Dios. De hecho, la Biblia usa a veces términos antropomórficos para que nos demos una idea de lo que Dios es, y la Biblia nos habla acerca de la mano de Dios que cubre todo el cielo. Así es que se imaginen, si una mano que cubre todo el cielo, imagínense qué tan grande será el individuo que tiene esa mano. Y eso lo hace Dios para que nos demos una idea de ello. Él acamparía entonces en su tienda de campaña en medio del campamento de los judíos, porque todos los judíos andaban en tiendas de un lado para otro. Han oído el término judío errante, ¿verdad? De ahí viene. ¿Sí? De que los judíos andaban de un lado para otro con sus tiendas de campaña. Ese fuego que miraron descender sobre el tabernáculo era el fuego que descendía cuando la gloria de Dios se posaba sobre el tabernáculo, y donde sea que ese fuego, la nube descendía, ahí los judíos se detenían y edificaban o construían o armaban el tabernáculo, y luego todas las tribus se ponían alrededor de él. Cuando la nube se levantaba, cuando el fuego se levantaba, fuera de noche o de día, los judíos inmediatamente empezaban a guardar todas sus tiendas, guardaban todo lo que estaba dentro del tabernáculo y empezaban a caminar hasta la próxima vez que la columna de fuego, la columna de nube se posara en algún lugar. Entonces el Señor quería este tabernáculo porque quería de nuevo habitar en medio de ellos. Quería poner su tienda en medio de todas las tiendas de ellos. Quería estar con ellos. Es hermoso ver como en el Nuevo Testamento, lo mismo que Dios hizo para los judíos, Jesús hizo para nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, hablando del verbo de Dios o la palabra de Dios, como dice la versión Reina Valera contemporánea, dice: y la palabra se hizo carne, y noten, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. El tabernáculo que fue puesto en medio del campamento de los judíos, sí fue puesto para que Dios habitara con ellos. Jesucristo vino y su cuerpo era el tabernáculo en el cual Dios habitó entre nosotros. La palabra habitó en griego, o que se traduce habitó aquí en griego, es la palabra eskenoo, que quiere decir precisamente acampar. Quiere decir acampar. Una de las cosas que quiere decir es acampar. Y Dios lo que hizo fue, puso su tabernáculo, extendió su tabernáculo para morar entre nosotros. Podría decirse, puso su tienda entre nosotros. Cuando Jesucristo vino a la tierra, puso su tienda entre los hombres para estar en medio de ellos. ¿Sí? Y dejó su espíritu para que ahora nuestro cuerpo sea la tienda de su Espíritu Santo. Y porque nuestro cuerpo es la tienda de su Espíritu Santo, quiere decir que nosotros también podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas cuando Él está en el centro de ellas. Porque saben que Él no quiere ni va a estar en ningún otro lugar a nuestro alrededor. Él quiere el centro de lo que nosotros somos. Él quiere la esencia de lo que nosotros somos. Ahí es donde quiere habitar. Por eso no dijo pongan el tabernáculo hacia el norte frente a la tribu fulana de tal, o hacia el sur detrás de la tribu sutana, o hacia el occidente o hacia el oriente. Dijo lo quiero en el centro. ¿Qué quiere decir? Dios no quiere que nosotros lo conozcamos intelectualmente nada más. Y una de las razones por la que no quiere que lo conozcamos intelectualmente nada más es porque si tratamos de usar el intelecto para entender a Dios, nunca lo vamos a entender, nunca lo vamos a comprender, porque Él es un Dios
infinito y nosotros somos finitos. Quiere que lo guardemos en nuestro corazón. Quiere que nuestro corazón sea su tabernáculo, porque quiere habitar en nosotros. Me encanta también el hecho de que se use la palabra tabernáculo o tienda, porque a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento se nos dice que nuestro cuerpo, eso es precisamente lo que es. En 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 1 al 4, Pablo escribe: bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, noten, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. Y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial, ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Se fijan ustedes? Nada se desperdicia en la economía de Dios. Las palabras que Dios usa en el Antiguo Testamento y que luego usa en el Nuevo Testamento para revelarnos lo que tenía en mente en el Antiguo, todas tienen sentido, todas tienen su lugar, todas son para abrir nuestros ojos a la verdad de la grandeza de Dios y del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Me encanta el hecho de que en el versículo 2 del capítulo 5 de 2 de Corintios dice: y por eso también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial. Sí, los cristianos debemos anhelar, los cristianos debemos suspirar por ese día en el cual este cuerpo de pecado, de muerte, va a ser hecho a un lado y vamos a ser cubiertos con ese tabernáculo celestial que Dios ha preparado para nosotros en el cielo, en su reino. Ahora, esto no quiere decir que seamos fatalistas. Disfrutamos de la vida aquí en la tierra porque Dios nos ha dado la vida y nos la ha dado en abundancia a través de Cristo Jesús. Pero anhelamos la vida verdadera que encontraremos en el cielo. Ahora, este tabernáculo del que está hablando aquí en Éxodo 25 es un presagio, entonces es una señal de lo que habría de ser la primera venida de Cristo. Porque así como Dios quería estar con su pueblo Israel, así también en Cristo busca estar con todos los hombres y con todas las mujeres de este mundo. ¿Sí? Y nos muestra, nos enseña a través de esto que ese es el anhelo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda de conocerle personalmente y de tener esa comunión con Él, de tener ese compañerismo con Él. Dios desea que todos nosotros seamos su tabernáculo. ¿Qué es lo que celebramos dentro de un par de semanas? La Navidad. ¿Y qué es lo que celebramos cuando celebramos la Navidad? La venida de ese niñito del cual estábamos cantando hace rato, ¿verdad? En Isaías capítulo 7, en el versículo 14 se nos dice: pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre como Emmanuel. Emmanuel. El Nuevo Testamento nos dice lo que Emmanuel quiere decir. En Mateo capítulo 1, los versículos 22 y 23 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrás por nombre Emmanuel, que significa ¿qué? Dios está con nosotros. ¿Serían? Estamos celebrando entonces, sí, celebramos a ese bebé, celebramos su nacimiento, celebramos su venida a este mundo, pero estamos celebrando el hecho de que así como con los judíos Dios mandó construir un tabernáculo para estar en medio de ellos, Dios envió a su Hijo, que es Dios mismo, en carne humana, a morar con nosotros. Y ahora por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos morar con Él y Él con nosotros, y podemos tener comunión y compañerismo con Él cuantas veces queremos, deseemos o lo necesitemos. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Dios está a nuestro acceso cuando nosotros lo queramos, cuando nosotros lo necesitamos, cuando nosotros lo deseamos.
No nos hace esperar, no necesitamos hacer una cita, no necesitamos que vuelva de vacaciones, no necesitamos conocer sus horas de oficina. Su oficina está siempre abierta para nosotros y como nos dice el escritor a los Hebreos, podemos entonces acercarnos confiadamente a Él para recibir el oportuno socorro. Entonces el tabernáculo era muy importante para la vida de Israel, para la vida espiritual de Israel. Porque Dios estaba con ellos. Que nuestro corazón sea el tabernáculo de Cristo es muy importante para nosotros también. Porque esa es la única forma en la que Dios puede estar con nosotros, en la forma que Él quiere estar. Si lo tenemos en la cabeza nada más, no nos sirve de nada. Si lo andamos pisoteando su nombre porque creemos que no necesitamos nada de Él, no nos sirve de nada. Si lo tenemos como lo que muchos dicen que Cristo es para los cristianos, una muleta para ayudarnos en los momentos de debilidad, en los momentos difíciles nada más, no nos sirve de nada. Pero si lo tenemos en nuestro corazón, si está en el centro de nosotros mismos, si está en esa sede de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, entonces tenemos acceso a Él siempre. Y eso es grandioso. El versículo 9 de Éxodo 25 sigue diciendo: el diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Entonces era importante, y vimos esto la semana pasada, era importante para Dios que Moisés siguiera al pie de la letra todas sus instrucciones, no solamente en cuanto a la tienda, en cuanto al lugar santo y el lugar santísimo, sino también en cuanto a todos los utensilios que iban a necesitar hacer. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios le pide que ponga tanto cuidado en hacer todo según el modelo que se le estaba mostrando en el monte? En Hebreos capítulo 8, los versículos 1 al 5, lo leímos la semana pasada, pero vale la pena leerlo de nuevo. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por los hombres. ¿Se fijan? Él es ministro del santuario de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales. Tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo: ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, todo lo que Moisés iba a construir, la tienda, los atrios, los utensilios, todo era un modelo de lo que está en el cielo. Todo iba a traer una representación de lo que es divino, de lo que es Dios, de lo que iba a ser Cristo cuando Él viniera. Entonces, todo lo que vamos a ver en el tabernáculo tiene algo que ver con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 de Éxodo 25 comienza a describir el primer mueble que Dios quiere que Moisés confeccione. Y hay mucha gente que cuando estudia el tabernáculo lo estudia de afuera hacia adentro. Pero nosotros lo vamos a estudiar en la forma en la que está escrito en Éxodo 25, porque es en donde estamos. Así es que lo vamos a tomar en la forma que se nos dice aquí, que está aquí en Éxodo 25. Noten por favor, y vamos a poner la primera foto que tengo ahí. Noten, ¿ok? Y mientras leo aquí los versículos 10 y hasta el 16, pueden ver esa foto que está ahí. Esa foto que está ahí es una réplica del arca que se puso en el santuario. Tengo otra foto más clara todavía. ¿Sí? Entonces, mientras voy leyendo lo que dice aquí en Éxodo 25, los versículos 10 al 16, noten la confección de esa arca. Dice: harán también un arca de madera de acacia,
de 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Le fundirás 4 anillos de oro y se los pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un costado y 2 anillos en el otro. Harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos en los costados del arca y con ellas llevarás el arca. Las varas no deben quitarse del arca, sino quedarse en sus anillos. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, ese es el arca del pacto. Dejen la foto ahí, por favor. Ese es el arca del pacto y como pueden ver, es una caja básicamente. Es una caja con 4 anillos y con las varas que se mencionan. La parte de arriba en donde están los querubines, eso se llama el expiatorio o la propiciación, la mesa o la silla de la propiciación, ¿sí? Entonces, en inglés se le llama mercy seat o el asiento de la misericordia. Hoy no vamos a ver eso porque eso en sí es una tremenda imagen del plan redentor del Señor, pero vamos a ver el arca, ¿sí? Vamos a ver la caja nada más. Entonces, de nuevo el versículo 10 dice, harán también un arca de madera de acacia de 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Algunos datos acerca de la madera. La madera era de acacia, como ya mencionamos. Y era una madera, es muy importante esto, que se encuentra en el desierto, que es muy dura, que también se conoce, en inglés es steel wood, en español sería como palo fierro. ¿Alguna vez han oído de palo fierro? Lo han tocado, han visto las esculturas tan hermosas que hacen y lo duro que es la madera, lo fuerte que es la madera. ¿Y por qué la escogen? La escogen porque esa madera es reconocida por su resistencia a la descomposición, a la putrefacción, ¿sí? Entonces la madera de acacia que se escoge para hacer el arca, y de hecho es la única madera que se usa en todo el tabernáculo, simboliza la humanidad incorruptible de nuestro Señor Jesucristo. La madera de acacia simboliza la humanidad incorruptible de nuestro Señor Jesucristo. Sí, en Isaías capítulo 53, los versículos 1 y 2 nos habla de la madera en el desierto. Nos dice, Isaías 53, 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Noten lo que dice aquí, crecerá ante él como un renuevo, como raíz en ¿qué? Tierra seca. Tierra seca, hablando del desierto. Y luego nos dice, no tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Entonces, aquí Isaías está profetizando acerca de la venida de Jesucristo y nos está diciendo que es un retoño, que es una raíz que sale en tierra seca. Sí, el escritor a los Hebreos nos habla también acerca de la humanidad incorruptible de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, los versículos 14 y 5 se nos dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Noten, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. En otras palabras, Jesús nunca pecó, era incorruptible, ¿sí? Era incorruptible, no podía corromperse, no podía ser manchado por el pecado. También se nos habla acerca de lo incorruptible de su cuerpo, aún después de muerto. En Hechos capítulo 2, los versículos 30 y 31, se nos dice, David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano, muy importante la palabra humano ahí, saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló, noten, de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se ¿qué? Corrompería. Entonces, ni en vida podía corromperse Jesucristo, ni muerto
podía corromperse Jesucristo. De tal manera que por eso la madera de acacia simbolizaba el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 16, los versículos 9 y 10 se nos dice: gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra ¿qué? Corrupción quien te es fiel. Entonces, de ahí podemos ver claramente este simbolismo de la madera de acacia, siendo el cuerpo, simbolizando el cuerpo incorruptible de nuestro Señor Jesucristo, tanto en vida como en muerte. Todos sabemos que a los 3 días el cuerpo de un muerto empieza a descomponerse, a oler mal, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no vio corrupción. El Señor Jesucristo no vio putrefacción, porque antes de que eso sucediera, resucitó. Noten el versículo 11 de Éxodo 25, sigue diciendo: la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Aquí de nuevo, el oro simboliza la deidad de Cristo. El oro simboliza la deidad de Cristo, ¿sí? En las Escrituras el oro se relaciona a lo que tiene que ver con Dios. Y en el contexto de quién Cristo es y la obra que vino a hacer, el oro es simbólico de su deidad, de su majestad. Y de nuevo lo vemos en diferentes porciones de las Escrituras. Sí, hablando de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial en la cual un día todos nosotros vamos a vivir. En Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 18 se nos dice: la muralla estaba hecha de jaspe, pero la ciudad era ¿de qué? De oro puro, diáfana como el cristal. Diáfana como el cristal, casi transparente. Tan puro es el oro que se va a ver en el cielo, que es casi transparente. Es purificado de tal manera que el oro es casi transparente. En el versículo 21 de Apocalipsis 21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Es decir, que cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. ¿Se fijan? El oro entonces simboliza la deidad de Cristo, simboliza la majestad de Cristo. De nuevo, en los evangelistas, el evangelista Mateo nos dice que uno de los presentes que los magos trajeron a Cristo fue precisamente ¿qué? Oro, porque en Mateo 2:11 se nos dice: cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y, postrándose ante él, lo adoraron. Y luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron ¿qué? Oro, simbolizando su majestad, incienso, el sacerdocio y mirra, que era algo que se iba a usar durante su sepultura, después de morir, antes de sepultarlo. El oro entonces en el tabernáculo es apropiadamente la representación de la deidad y la majestad de Cristo. Entonces tenemos la madera de acacia, incorruptible. Nada le puede hacer daño, no puede corromperse, no puede deshacerse, no puede pudrirse. Porque Cristo en su humanidad fue siempre perfecto. Y tenemos el oro también, que nos enseña su deidad y su majestad. Sí, y esta mezcla de la madera con el oro representa un grande misterio de la mezcla de la perfección y santidad de Dios con la humanidad perfecta y sin pecado de Jesucristo. En primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16 dice: indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios, noten, fue manifestado en carne, la deidad y la humanidad. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús dio su vida, aun cuando era Dios, perfecto, pero también dio su vida como hombre perfecto. ¿Por qué? Porque son dos naturalezas en una sola persona. Él es Dios y hombre, y es el único que puede reunir tanto la deidad y la humanidad en una sola persona. Y a propósito, esta es la única clase de persona que puede redimir a la humanidad.
Ninguna otra persona podría redimir a la humanidad, porque la persona que redimiera a la humanidad tenía que ser tanto Dios como ser humano. Tenía que ser tanto Dios como ser humano, porque el Redentor tiene que ser Dios y hombre, por dos razones. Porque la única manera en la que se podía cerrar la brecha que el pecado había abierto entre el Creador y el hombre era que el hombre muriera. ¿Sí? ¿Y quién de nosotros cree que puede morir en su estado natural y resucitar a vida eterna para salvar al resto de la humanidad? Yo creo que todos sabemos que ninguno de nosotros somos capaces de hacer eso, ¿verdad? Pero cuando resucita, muestra su deidad y entonces puede redimir a la humanidad. En Hebreos capítulo 9 y el versículo 15 nos dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues con su muerte, ¿con qué? Con su muerte. Es importante que nos demos cuenta de eso. Es con su muerte. Con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Sí? Entonces, Jesucristo vino a ser un mediador, vino a mediar entre Dios y nosotros. Vino a ser aquel que vino a interponerse entre la ira de Dios, el juicio de Dios y nuestro pecado, nuestra maldad. Y por su muerte nos ha liberado de los pecados que cometimos cuando no estábamos en Él. Pero en su resurrección, porque Él es Dios, puede darnos vida eterna. En Juan capítulo 10, los versículos 17 y 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Ok, ¿oyeron eso? Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. ¿Quién pone su vida? Cristo. ¿Quién la vuelve a tomar? Cristo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Noten en el versículo 18: nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Noten, el único que puede hacer eso es ¿quién? Dios. Dios. Murió como hombre, pero por el poder de Dios que tiene, resucitó como Dios eterno. ¿Sí vean ustedes? Entonces es impresionante para mí la forma en la que Dios, cientos de años antes, escribe estas cosas, ¿sí?, a los judíos a través de Moisés, para dejarles ver lo que va a ser en el futuro. Y es impresionante para mí que ahora nosotros tengamos el Nuevo Testamento y podamos leer estas escrituras y podamos ver hacia atrás y decir: wow, Dios tenía esto planeado desde antes de que cualquier cosa pasara. Dios sabía lo que estaba haciendo. Por lo tanto, puedo confiar en Él. Por lo tanto, puedo confiar en su plan. El versículo 12 de Éxodo 25 sigue diciendo: le fundirás 4 anillos de oro y se los pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un costado y 2 anillos en el otro. Harás unas varas de madera de acacia, de nuevo la madera de acacia, y las cubrirás de oro, de nuevo el oro. Meterás las varas por los anillos en los costados del arca y con ellas llevarás el arca. Las varas no deben quitarse del arca, sino quedarse en sus anillos. Así como vimos en la foto, una vez que las varas eran puestas en los anillos, no podían ser quitadas nunca. Una vez que los judíos terminaron de confeccionar el arca, una vez que pusieron el propiciatorio encima, una vez que pusieron esas varas en los anillos, nunca las volvieron a quitar. Nunca las volvieron a quitar, y la razón es porque las varas debían quedarse puestas en el arca, porque en cualquier momento el Señor podía determinar que era tiempo de irse, y por las varas iban a levantar el arca y llevarla a donde el Señor les dijera.
Ahora, otra razón por la que las varas no podían ser quitadas era porque cuando el Señor mandaba que el pueblo judío se levantara y saliera del lugar en donde estaba, nadie tenía el derecho de ver el arca del pacto. De hecho, vamos a ver más adelante que cuando el Señor les mandaba que se movieran de donde estaban, los sacerdotes tomaban todo lo que usaban para cubrir el arca y caminaban hacia atrás para cubrir el arca sin verla. Porque si alguien miraba el arca, caía muerto. El único que podía ver el arca de nuevo era el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Entonces no podían andar quitando las varas, ¿verdad? Y luego cuando la nube o la columna de fuego se levantara, ir y buscar los anillos para ponerle las varas de nuevo. No podían hacer eso, arriesgaban su vida al hacerlo. Y Dios era muy meticuloso en la forma en la que les dijo que manejaran todas estas cosas. Entonces las varas no debían quitarse del arca, sino quedarse en sus anillos. Y el versículo 16 dice: en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio eran las tablas sobre las que Dios escribiría los mandamientos y que le daría a Moisés mientras estaba en el monte con él. Ahora, iba a haber otras dos cosas que con el tiempo Dios le iba a decir a Moisés que pusiera dentro del arca. Y tienen también su significado muy especial y la razón por la cual iban a ser puestas en el arca. Pero vamos a hablar de ello cuando lleguemos a ese lugar más adelante. Y créanme, es una tentación tremenda el entrar en todas estas cosas en detalle ahorita, porque quisiera poder cubrirlo todo de un jalón y poder ver todos juntos todas estas cosas que Dios hizo para asegurarnos de que Él es quien dice ser y de que Cristo era quien dijo ser. Pero tenemos que detenernos. El único temor que tengo es que a lo mejor el Señor viene por nosotros antes de terminar el estudio. Pero también me regocijo porque si el Señor viene por nosotros antes de terminar el estudio, ¿saben qué? No vamos a necesitar estudiarlo porque todo esto lo vamos a ver en el cielo. Y van a darse cuenta que con todo lo que les estoy diciendo, no le he hecho justicia a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque en realidad es algo impresionante. Entonces el testimonio eran las tablas y después se van a poner otras dos cosas dentro del arca. Noten, en Hebreos capítulo 9, los versículos 3 y 4 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía... ¿qué contenía? El maná. Y la vara de Aarón que reverdeció. Y las tablas del pacto. Entonces más adelante Dios le va a decir a Moisés, si ustedes se acuerdan cuando estudiamos acerca del maná, si el Señor le dijo a Aarón que tomara una urna con maná y la guardara. Cuando el arca sea confeccionada, Dios le va a decir que traiga el pan, el maná y lo ponga dentro del arca. Y luego le va a decir que traiga la vara de Aarón que reverdeció después de haber sido cortada y después de estar completamente seca, reverdeció, dando así la muestra de que Dios podía traer vida aún a lo que ya estaba muerto. Y luego las tablas de los 10 mandamientos, las tablas del pacto, para que para donde quiera que fueran, las trajeran con ellos, para que para donde quiera que fueran recordados que Dios les había dado pan del cielo, que Dios era el único que les podía dar vida y que Dios les había dado mandamientos de acuerdo a los cuales debían vivir. ¿Saben que esas son 3 cosas que nosotros también tenemos en nuestra vida? Jesús es nuestro maná, ¿no es cierto? Jesús es nuestro maná. Jesús es nuestra vida. Y aun cuando nosotros estábamos muertos en transgresiones y pecados, por el amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él. Nos hizo reverdecer. Nos hizo brotar de nuevo. Algunos de nosotros ya estábamos viejos y cansados y lastimados y heridos y ya casi para morir. Pero vinimos a Jesús y Él nos dio
nueva vida. Y nos ha dado su palabra para que la escudriñemos, para que la leamos, para que la estudiemos, como lo estamos haciendo, para que podamos comprender el corazón de Dios, para que podamos saber lo que Él ama, al grado que lo ama, para que nosotros también podamos amarlo, y para que podamos aprender qué es lo que Él aborrece y al grado al que lo aborrece, para que nosotros también lo podamos aborrecer. Dios no nos ha dejado huérfanos, Dios no nos ha dejado sin instrucción, Dios no nos ha dejado para que tratemos de adivinar qué es lo que quiere, cómo es que hace las cosas, qué es lo que debemos de hacer para agradarlo a Él. Dios nos ha dado instrucciones claras y explícitas de lo que Él espera de nosotros. No, mis hermanos, no tenemos ninguna razón por la cual ir a Dios y decir, pues no sabía, porque nos ha dejado su palabra para que lo conozcamos íntimamente. Y por eso cuando tenemos estudios como este, yo me emociono de poder venir y presentarlos, porque quiero que ustedes entiendan que Dios no es un Dios que hace las cosas por accidente, no es un Dios que hace las cosas, ahora sí, a la buena de Dios. Es un Dios que tiene un plan bien trazado. Y si nosotros nos apegamos a ese plan, ¿saben qué? Nos va a ir bien. Si nosotros nos separamos de ese plan, ¿saben qué? Va a haber consecuencias. Y algunos de nosotros ya hemos pasado por algunas de esas consecuencias, ¿no es cierto? Vamos caminando derechitos, vamos caminando en el camino que Él nos lleva, vamos siendo obedientes, vamos estudiando la palabra, vamos haciendo lo que constantemente nos está diciendo Dios, y todo marcha bien. No perfectamente, porque vivimos en un mundo caído, pero sí marcha bien. Pero cuando divagamos del plan de Dios, es cuando las cosas empiezan a torcerse para todos lados y empezamos a sufrir las consecuencias. Entonces es importante que conozcamos estas cosas. Es importante que sepamos estas cosas para que nos demos cuenta de que Dios es un Dios que cumple su palabra, de que Dios es un Dios que desde el principio ha estado tratando de revelarle a su pueblo, del cual ahora nosotros somos parte, cuál es su plan perfecto para nosotros. Y cuando vemos cosas como estas, nos damos cuenta por qué a veces se dice que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado, pero que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. ¿Saben que hay iglesias que nada más se dedican a estudiar y predicar el Nuevo Testamento? Porque no ofende a nadie, porque todo se trata de amor, porque todo se trata de perdón, porque todo se trata de gracia, porque todo se trata de misericordia. Pero si descuidamos el Antiguo Testamento, nos perdemos de verdades como estas. Y sí, hay veces hay cosas a las cuales llegamos en el Antiguo Testamento que son difíciles de entender, que son difíciles de aceptar, que no queremos pensar que Dios haya tomado parte en ello, que Dios pudiera volverlo a repetir. Pero cuando estudiamos los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos una imagen completa de quién Dios es. Y hoy, nada más en el arca, sin hablar del propiciatorio, vamos a ver los demás muebles, podemos ver claramente que Jesucristo tenía que venir como hombre, pero tenía que venir siendo Dios. Y porque era 100% Dios y 100% hombre, simbolizado aquí en el tabernáculo por la madera de acacia y por el oro, Él puede cerrar la brecha que hay entre Dios y nosotros. Y nadie más lo puede hacer. Porque como se nos dice en el Nuevo Testamento, hay un solo nombre por medio del cual podamos ser salvos, y ese es Jesucristo, hombre, y nadie más. Si tratamos de acercarnos a Dios por cualquier otro medio, no vamos a poder hacerlo. Tiene que ser a través de Jesucristo. Amén.